Para dar inicio al encuentro, la primera oradora de esta tarde, la compañera Lucía Scioli, del Partido de los Trabajadores de Uruguay. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Para mí es una gran alegría poder estar aquí en este encuentro en apoyo a los trabajadores, a las trabajadoras de Bolivia, a la gesta fenomenal de los explotados chilenos y a las movilizaciones que están protagonizando también los trabajadores colombianos y los trabajadores de Haití. Es un cuadro de Latinoamérica que efectivamente está convulsionando. Ustedes podrán pensar, como se ha dicho por ahí, que, bueno, Uruguay vendría a ser una especie de oasis en el escenario actual latinoamericano. Y un poco lo que quería plantear tiene que ver con que en realidad Uruguay también asiste a este proceso de latinoamericanización que estamos viviendo en el continente. Y que esto tiene que ver con algo que nosotros venimos caracterizando desde hace tiempo, porque el proceso de transición política, la etapa histórica que se está abriendo y que venimos haciendo un esfuerzo por elaborar un programa acorde para la intervención en este momento, es algo que desde 2012, allá en San Pablo, cuando hicimos las primeras conferencias latinoamericanas, comenzamos a trabajar. Luego también en Montevideo, en 2016, tuvimos nuevamente otra instancia de discusión y de deliberación para avanzar en esa caracterización y en esta comprensión del proceso que vive América Latina y el proceso mundial. Entonces, la conferencia que tuvo lugar la semana pasada, la conferencia de la tendencia del Partido Obrero, se inscribe en esa tradición de recuperar un programa histórico y que tiene que ver justamente con lograr comprender esta etapa de transición política y esta etapa que se está abriendo para ser un factor activo, para ser un factor de lucha y de combate en una perspectiva de poder. En Uruguay, como ustedes saben, mañana tenemos el balotaje, la segunda vuelta, donde por primera vez en 15 años todo indicaría que vamos a tener un gobierno de una coalición de derecha, es decir, una especie de macrismo, pero que es encabezado por el Partido Nacional, pero que engloba toda una coalición política y que presenta novedades en el terreno del escenario político, que es la ruptura de alguna forma del frente patronal que apoyaba o que sustentaba al Frente Amplio y que significó también una crisis con un sector del ejército que ahora irrumpió en las últimas elecciones con un nuevo partido de ultraderecha que encabeza el excomandante en jefe del ejército Manini Ríos y engloba esta coalición derechista que mañana, si se confirman las encuestas, ganaría las elecciones nacionales. En ese sentido, se abre una nueva etapa para Uruguay con este viraje que nosotros decíamos ya hace un tiempo, se confirmaba
esta ruptura del frente patronal con la crisis del campo que vivimos hace unos años y ahora con esta crisis también del ejército que se expresó en términos políticos en este nuevo grupo ultraderechista que además tiene vasos comunicantes con Bolsonaro y el ejército brasilero. Entonces, como ustedes pueden ver, las tendencias que se están expresando en Uruguay, lejos de mostrar un oasis democrático, de estabilidad y de derechos, estamos asistiendo justamente a esta transición que se abre con el derrumbe del Frente Amplio. Y un derrumbe que en realidad coloca una situación en los trabajadores de votar por el Frente Amplio como un mal menor, pero no teniendo expectativas en que va a resolver algún problema, porque lo que estamos asistiendo de conjunto es al derrumbe de los mecanismos de contención que se construyeron en el país hace más de 50 años. Y por eso la nueva etapa que se abre es una etapa convulsiva y es una etapa que además ya anuncian un proceso de guerra de clases contra los trabajadores con la reforma jubilatoria, con la rebaja de salarios, con la devaluación. Y en el cuadro incluso regional, el Frente Amplio ha adoptado una posición similar a la que han adoptado los progresismos y los nacionalismos frente al avance de estos sectores derechistas. En la campaña de este último mes, el Frente Amplio ha llamado a reforzar aún más de lo que ya hizo el aparato represivo y ha mandado un proyecto de ley al Parlamento que elimina la ultraactividad de los consejos de salario. Es decir, es una medida que implica una avanzada en la reforma laboral uruguaya. Ha tomado de alguna manera la agenda de la derecha y en ese terreno es que el derrumbe que se va a expresar mañana tiene que ver con que ha desarrollado una política sistemática de subordinación y ha coabijado a los sectores derechistas, los sectores torturadores de la dictadura. Nosotros sacamos un artículo hace un tiempo con la crisis del ejército de Manini Ríos que decíamos el huevo de la serpiente, porque efectivamente fueron desde el Frente Amplio que dejaron a través del pacto de impunidad, a través de la derrota del plebiscito del 2009, a través de cerrar las investigaciones, han dejado el desarrollo de estos sectores que hoy emergen y emergen con fuerza. Manini Ríos se presentó en estas elecciones por primera vez y obtuvo un 10%, es decir, un actor político relevante que además expresa a los sectores del ejército. Entonces, la situación que se abre para las trabajadoras y para las trabajadoras uruguayas está planteada en este sentido, en el sentido de lograr romper esta contención que ha puesto la burocracia sindical en todo este periodo de este año, que no ha logrado superar tampoco los sectores clasistas, y es un punto importante desarrollar la experiencia con vastos sectores que ahora, frente al ascenso de la derecha, plantean la necesidad de abrir una deliberación en el movimiento obrero y en el movimiento estudiantil. En ese terreno, la izquierda uruguaya no está exenta, y en eso también nos reconocemos, no está exenta de los problemas y de las crisis que atraviesan a la izquierda continental. Y nosotros, en ese sentido, creemos que es necesario reforzar la perspectiva de independencia de clase de los trabajadores y abrir
una salida obrera y socialista, porque de alguna manera estos mecanismos de contención que han sido derribados por la propia experiencia y por la propia dinámica, abren una perspectiva convulsiva para Uruguay, como ya lo vemos en el escenario regional, como lo vemos en Chile, como lo vemos en Bolivia, y esa es la perspectiva que de alguna manera se abre también para Uruguay. Por eso creemos que la necesidad de abrir una deliberación, de avanzar sobre todo en la caracterización de los nuevos emergentes, de la nueva situación, es un punto fundamental. Y es un punto fundamental porque lograr colocar la perspectiva estratégica en esta crisis se vuelve de vida o muerte. Por eso consideramos muy importante la instancia de la conferencia de la semana pasada y por eso también consideramos muy importante este acto en apoyo a las luchas y a las rebeliones populares que atraviesan el continente. Nosotros en Uruguay nos hemos movilizado fuertemente contra el golpe en Bolivia, algo que el Frente Amplio no ha tomado nota, ni siquiera sacó una movilización a la embajada, y es un punto que ha sacudido a los trabajadores y las trabajadoras uruguayos y realmente ha generado un impacto. Entonces, lo que suceda mañana también va a estar, digamos, mediado por la situación continental, porque Uruguay viene de alguna forma retrasado en el proceso, es decir, el gobierno de Lacalle, si es que triunfa mañana, va a tener que probar que es capaz de avanzar en esa guerra de clases contra los trabajadores y va a tener que hacerlo viendo cómo las perspectivas de derechistas en América Latina, en el caso de Argentina y en el caso de Chile, han fracasado rotundamente. Y en ese terreno es que nosotros nos preparamos para abrir una deliberación y sobre todo colocar un programa de acción para enfrentar la reforma jubilatoria que ya se está planteando y que es de común acuerdo de todos los partidos, para enfrentar la reforma laboral que también ya se ha comenzado a poner en práctica y que implica incluso desde las palabras y el programa de la derecha avanzar directamente contra las organizaciones sindicales. En ese terreno creemos que recuperar la perspectiva estratégica y el programa estratégico para desarrollar una lucha de poder es más vigente hoy que nunca en toda América Latina. Así que, bueno, muchas gracias y arriba los que luchan.